6:36, me complace dar la bienvenida en la primera entrevista de hoy a Diego Romero. Nos visita, se ha venido al estudio tempranamente, es presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas para el periodo 2023 y 2024. Diego, qué gusto, bienvenido. Buenos días, Eduardo. No, un gusto para mí estar aquí contigo y tu audiencia, tan temprano en la mañana, por supuesto. Así es. Diego, yo comentaba y abría el programa porque ayer conversé con un gran amigo, ¿no?, que está en un rubro muy competido, y él me decía, mira, la situación está mala, para atrás no se puede mirar, hay que mirar hacia adelante, y él tiene muchos años en un importante rubro del sector alimentos. Y me decía, mira, cada día pareciera que aparece uno nuevo, ¿no?, dentro del área que él tiene. Okay. Es decir, él me describió un escenario de alta competencia, pero por la otra parte, oye, un frenazo en la economía. Un descenso, una paralización en el consumo. Me hablaba de ese cóctel, de esa fórmula. Sí. Oye, ¿cómo ven ustedes este tema? Y sobre todo, ¿qué haría falta en el contexto, en el entorno, para que estos empresarios, estos industriales, estos comerciantes que están fajados en cualquier parte de Venezuela, por supuesto, tú estás relacionado con la actividad en Caracas, encuentren las mejores condiciones posibles, oye, de sobrevivir, pero más que eso, de ir hacia adelante, ¿no? Mira, la interpretación de lo que está pasando definitivamente de tu amigo no es desacertada, ¿no? Vinimos de un año 2022, donde sentimos todos, de cierta forma, un crecimiento, ¿no?, en la economía de actividad que de alguna manera fue dándose. Pero hacia finales de ese año, los últimos dos trimestres, empezamos a ver un cierto freno de ese crecimiento, ¿no? Hubo un proceso de liberación económica, no necesariamente porque no se ha caído el proceso regulatorio que hemos estado, sino una flexibilización de las mismas. Pero cuando ya entramos en el primer trimestre de 2023 y en el segundo, ese ya no fue un crecimiento, sino una desaceleración que hemos visto paulatina en el proceso y que acumula más o menos, creo que para efectos de mayo o junio, un proceso ya de como menos 10% de la actividad comercial de lo que puede representar comparando anualmente en la capital, ¿no? Y eso se debe a diferentes factores. Efectivamente hay una dinámica de competencia, gracias a Dios que la competencia es sana y es lo que queremos que ocurra, porque eso nos exige a nosotros como comerciantes, como empresarios, eficiencia, ¿no? Y lograr definitivamente mejores productos y servicios de oferta hacia nuestros clientes, ¿no? Pero lo que no puede ir de eso acompañado son de los estímulos propios de la economía que motiven o que una economía que vaya creciendo. Y eso es lo que no ocurre, ¿no? Venimos de una economía que más bien se ha reducido de una manera muy, muy fuerte en los últimos años. Una economía pequeña, unas empresas que efectivamente a efectos de capital de trabajo han sido muy afectadas, que están tratando, vienen no solamente sobreviviendo una voracidad fiscal, ¿no?, que vivimos constantemente, y unos procesos regulatorios sobreexigidos, sino además también de un equipo humano de personas que vienen, bueno, en una economía sufriéndolo, porque la persona, por más que pasa la mayor parte de su tiempo en la empresa, en el trabajo, ese día a día, esa batalla que vive el venezolano, el ciudadano, en Caracas y como en otras partes del país, por supuesto, bueno, lo han hecho dentro de las actividades y formaciones, un proceso también de supervivencia, ¿no? Y las empresas no son de alguna manera ajenas a ese proceso psicológico. Entonces uno ve equipos y formación del personal inclusive que se ha ido deteriorando. Entonces las empresas nos estamos viendo exigidas no solamente a una necesidad de capital de trabajo, sino una necesidad de aumentar nuestros procesos, mejorar nuestros procesos, lograr agilidad, porque eso es lo que te exige una competencia. Pero frente a eso entonces nos encontramos a un ciudadano que día a día le aumentan sus costos de vida, porque no es que solamente aumenta la competencia, es que las estructuras de costos de las empresas también se están viendo afectadas de una manera importante. Entonces, bueno, es un cóctel, un reto importante. Y ahí lo que uno busca del entorno, de las autoridades, del gobierno como tal, son que no podemos ir ajenos a esa relación que ambos tenemos que tener, es buscar los estímulos que puedan promover que esa economía vuelva a crecer y vuelva a haber espacios para que esas empresas puedan seguir desarrollándose, no solo las existentes, sino que se creen más empresas y se llame a la formalidad muchas actividades y negocios que no lo están, ¿no? Y eso de alguna manera suma a toda la actividad económica que podemos tener. Fíjate, Diego, así como las sensaciones negativas, las positivas también se transmiten. Correcto.
Y cuando uno se siente acompañado por la visibilidad de un comercio, de una industria, de un servicio que está allí, de una Santa María arriba, de una dinámica, uno se siente mejor. Ujú. Y tú has tocado la parte psicológica dentro de este proceso de supervivencia y las dificultades que internamente están viviendo los actores de la economía. Hay algo que a mí me llama la atención, porque después de esa, entre comillas, leve reanimación que se percibió a finales del año pasado y este frenazo en el que estamos ahora, este empequeñecimiento de la economía como tú lo describes, hay gente que se sigue lanzando al agua. Y yo digo, wow, pero qué valientes, ¿no? Qué manera de creer en ellos mismos, qué manera de creer en el país. Porque me decía Dan Celis, mira, empresario que no es optimista no es empresario. Yo creo que eso tiene un gran valor, sin ponerme aquí esotérico o cursi, pero eso tiene un gran valor. ¿Qué hay en la psiquis del empresario que está defendiendo lo que le ha costado en muchos años y que se estableció incluso desde generaciones anteriores? Pero el que está entrando en el juego, porque eso es parte del cóctel que tú has descrito, Ujú. que por un lado hay una economía paralizada y entonces ante esas limitaciones de la cobija para arropar, hay más oferta, hay más competencia. ¿Qué hay en la mentalidad y en la valentía de estas personas, no? Mira, es muy interesante lo que comentas. Yo siempre lo he visto en este proceso, yo en mis últimos años, de lo que hemos vivido como historia económica venezolana, como, sí, ese empuje que tiene el venezolano y ese venezolano que de todas formas, que quiere, a pesar de todo, ser empresario, que quiere ser dueño de su negocio, que quiere ser dueño de alguna manera de forjar su día a día, ¿no? Y eso no se puede dejar a un lado. Yo creo que eso es algo que los venezolanos, el empresario venezolano ha demostrado, que a pesar de circunstancias, y yo creo, bueno, y eso no lo estamos viendo nada más en Venezuela, yo creo que a nivel mundial hay unas crisis, hay unos procesos, y uno está Cierto, viendo cierto. que la actitud de esa persona que tiene esa manera, ese valor de enfrentar las circunstancias, de enfrentar, de entender el entorno y de sobreponerse a ellas y, bueno, pensar que las cosas pueden ser mejor mañana. Yo creo que particularmente eso es algo que nos caracteriza a los venezolanos. Y bueno, lo que nos ha mantenido a flote, a pesar de que hemos vivido, yo creo que una de las crisis más duras que ha tenido o se ha podido percibir a nivel de país. Sí, oye, qué interesante lo que estás diciendo, porque además el empresario, puesto en cualquiera de sus áreas y sus dimensiones, habla con hechos. Una cosa es que yo te digo, Venezuela, te amo, Venezuela, creo en ti. Y otra es que lo demuestre, tomando riesgos. Oye, asfixiado a veces en las necesidades de sobrevivir, de encontrar el dinero para pagar nómina, de la responsabilidad que implica tener un empleado. Porque además venimos de pandemia, mi querido amigo. Así es. Y Venezuela, particularmente en la pandemia, el empresario otra vez buscando Señor. estímulos para que crezca una economía, en la pandemia particularmente, no recibimos ningún estímulo asociado al crecimiento, ni beneficios fiscales, ni nada. Más bien, bueno, ahí todos pusimos un poquito y empujamos, ¿no? Sin un norte claro hacia dónde estábamos yendo, pero sí, definitivamente era abrir, tomar la responsabilidad de que hay que subir la Santa María, hay que salir a vender, hay que salir a atender, porque tenemos efectivamente unos empleados, unas familias que todas de alguna manera están en la cadena de beneficios que esa actividad económica desenvuelve, ¿no? Y yo creo que ese nivel de responsabilidad es muy, muy característico, muy importante del empresario venezolano y son de las cosas que más tenemos que resaltar. Y ahí la institucionalidad de la actividad gremial es fundamental en que de alguna manera u otra logremos cada vez más y más integrar a ese empresario, a ese pequeño comerciante, a ese pequeño industrial que está, bueno, yo particularmente me alcance en la capital, pero que participen en el proceso gremial, en el proceso institucional, porque bueno, ahí es donde se generan los valores, ahí es donde se generan se comparten ideas, se proponen mejoras de una manera u otra a efectos de leyes o de alguna manera de procesos regulatorios que estamos sufriendo todos. Entonces, esa interacción social es un pacto que para nosotros yo creo que es fundamental e importantísimo invitar a ese empresario venezolano que se Mira, involucre cada vez más. en la relación de la actividad comercial, empresarial, industrial de servicio con el Estado, con las instituciones, cuando tú hablas de voracidad fiscal y acabas de decir lo que te escuchamos, se está avanzando. Porque bueno, uno siente que, oye, ya no se habla de la guerra económica, de los grandes culpables que son quienes están de aquel lado. Uno ve incluso
expresiones, escenarios de diálogo. Se está avanzando. ¿Y dónde hay que poner la fe? ¿De qué depende que este país eche hacia adelante? Aunque a veces eso luzca, oye, casi que utópico, ¿no? Mire, yo soy los que creo que todos estamos de un solo lado. Y somos una sociedad. Estamos en un país y somos socios para el bienestar de un país. Qué bueno, qué bueno. Entonces, con esa energía y partiendo de ahí, esas relaciones yo creo que es un tema de que hay que seguirlas cultivando, hay que seguir generando esos puentes. Yo sí creo que hay avances que quisieran, bueno, los primeros pasos siempre son más lentos, pero yo creo que estamos rescatando un proceso de conversación y que siempre lo ha habido. Lo que pasa es que ha sido difícil poder entender y lograr acuerdos que de alguna manera se puedan ver en práctica y que generen un impacto real a la actividad económica. Yo creo que poco a poco, bueno, eso se está viendo. Todos estamos del mismo lado. Somos socios para el bienestar del país. Eso fue lo que dijiste, ¿no? Oye, qué buena frase. Está como para ponerla en una plaquita. En la entrada de los hogares y de las empresas en sus distintos tamaños. Me gusta esa frase. Todos estamos del mismo lado. Somos socios para el bienestar del país. Tenemos que serlo. Sí. Bueno, Diego, qué gusto. Bienvenido siempre. No, muchísimas gracias a ti, Eduardo. Un gran abrazo. Igual. Diego Romero, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas para el periodo 2023-2024. Volveremos.